¿Me escuchás, Jorgelina? Yo no te escucho. Ahora sí, Ahora sí. ahí está, ahí nos vemos. Bueno, voy a dejar entrar a la gente. ¿Querés que pongo ya el Sí, PowerPoint? tu pantalla, sí. A ver. A No, ver, fíjate. no me deja todavía. ¿No? No. Ahí, Ahora, a ver. ¿Ahí la ves? no, todavía no. Eh, a ver ahí. Ahí voy. A ver ahí. Ahí Ahí aparentemente. está. Sí, ahí sí. Bueno, Espera que hola. lo pongo en presentación. Sí, Listos. lo que no te ves sos vos. ¿Tenés apagada la cámara? A ver. Ay, espera, ¿cómo salgo? Donde tenés el video. A ver, Ah, ahí está, sí, perdón. ahí Ahí, está. Ahora sí te veo. Bueno, ahora está. dejo ingresar a la Dale, gente. sí, sí. Gracias. Hacia el final, ¿puedo hacer un par de agradecimientos? Sí. Sí, totalmente. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya conectaste ahí. Por favor, si pueden ir apagando los micrófonos. Why? I don't know. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más. Buenas tardes a todos, gracias por participar en estas charlas desde la plataforma de Magva. Vamos a esperar un minuto. Bueno, vamos a dar comienzo a esta última clase de este ciclo que nos brindó Laura Casanovas sobre enfoques de la crítica a partir de la colección del Museo Magva. Hoy es la última clase. Les estaremos enviando los certificados de asistencia durante el fin de semana, la semana que viene. Los estarán recibiendo en sus correos electrónicos. Por favor, si pueden mantener apagados los micrófonos durante la charla y si quieren hacer alguna pregunta, por favor realizarlas en el chat y se responderán al final de la clase. Voy a leer un breve currículum de Laura para los que se suman hoy a la charla. Laura Casanovas es licenciada en Artes
orientación en artes plásticas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y periodista egresada de la Escuela Superior de Periodismo. Trabajó en el diario La Nación durante 15 años, especializándose en temas de cultura, arte y educación. Fue responsable de prensa del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, escribe crítica de arte en Revista de Cultura Eñe y en la sección Cultura del diario Clarín, y en el sitio bilingüe Arte al Día. Ha realizado trabajos de investigación y curaduría en artes visuales para instituciones públicas y privadas. Participó en la producción de proyectos artísticos para el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Crítica Argentina de Críticos de Arte. Bueno, me olvidé de presentarme, yo soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo. También le vamos a estar enviando a sus correos, junto con el certificado de asistencia, 2 textos que son de autoría de la licenciada Laura Casanovas. Así que bueno, le damos comienzo a esta clase. Bienvenida, Laura. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Y voy a empezar por el final, o sea, rápidamente quiero empezar esta clase con el entusiasmo que me da agradecer haber tenido la posibilidad de participar en este curso, de brindar este curso. Así que gracias al MACBA, a su fundador y presidente Aldo Rubino, gracias a Jorgelina Girotti, gracias también a, hoy no está nuestro amigo Juan. No, hoy no. Juan Carlos Lynch por su ayuda, y sobre todo ustedes, porque fue muy interesante que casi toda, la mayoría de ustedes, desde un primer momento, se inscribió al curso, a todo el curso, ¿no? El tema que trataba este curso y que tratamos hasta hoy tiene que ver con la crítica y con la teoría e historiografía de las artes visuales, un tema que no es tan corriente de ser tratado de manera así general, y la verdad que fue una grata sorpresa, si bien estas clases podían inscribirse tanto al conjunto de 4 clases, como hacerlo a cada clase de manera individual, fue muy grata la sorpresa que casi todos ustedes adhirieron a las 4 clases desde un principio. Así que bueno, gracias por la confianza, gracias por el interés, y en esta última clase, por eso digo con todo este entusiasmo y los agradecimientos que realmente siento, en esta última clase lo que voy a trabajar, como les había dicho ya la anterior, era un poco cómo personalmente abordo la crítica de arte, cómo se aborda de manera en la contemporaneidad, ¿no? Nosotros vimos distintas escuelas, distintas teorías sobre las artes visuales, la historiografía, que es lo que estuvimos abordando a través de algunos autores. La historiografía es un posible enfoque, tal vez el más importante para abordar las artes visuales, porque tiene que ver justamente con la teoría y la historia del arte. Pero no es el único, o sea, uno puede abordar la crítica desde otros campos del conocimiento, como la ciencia, la literatura, la música. En realidad, en la contemporaneidad, lo que de alguna forma rige qué crítica o qué acercamiento uno también va a hacer a una obra, o un conjunto de obras, tiene que ver con esa misma obra, con la especificidad de ese trabajo artístico. En mi caso en particular, antes de contarles un poco la cocina, de cómo trabajo, les traje 2 citas. Hay un libro de Sarah Thornton, que es una socióloga, historiadora del arte estadounidense, que estuvo hace unos años en nuestro país, tuve la oportunidad de entrevistarla, estuvo a propósito de la presentación de su libro 7 días en el mundo del arte. Y ahí ella va recorriendo distintas cuestiones y temáticas del arte contemporáneo, que es lo que le interesa específicamente, y hay un capítulo dedicado a la crítica de arte, ¿no? Y en ese capítulo, es un libro muy interesante, muy ameno, muy entretenido, si alguno tiene la oportunidad de leerlo. Ella habla con distintos críticos importantes, sobre todo estadounidenses, y en uno de ellos, que se llama Peter Heldal,
que es el principal columnista de arte del New Yorker, dice lo siguiente, ¿no? Este gran columnista. Dice, un crítico de arte es lo último que obtiene cualquier civilización. Empiezas con una casa, después pones un farol en la calle, una estación de servicio, un supermercado, un centro de artes escénicas, un museo. Y la última de las cosas que aparecen es un crítico de arte. Siempre me dio un poco de gracia esta cita, esta descripción entre irónica y que al mismo tiempo muchos pueden decir, bueno, sí, claro, ¿no? Porque ¿cuál sería? ¿Qué tan importante puede ser la función de un crítico de arte? Bueno, yo traigo esta cita de alguna forma también de manera provocativa para polemizar. Bueno, esto lo dice un gran crítico de arte, pero bueno, creo justamente que un crítico de arte es un mediador cultural que permite, la figura de los mediadores y en la cultura me parece imprescindible, porque son aquellas personas que conectan, que acercan la obra al público, a las personas, ¿no? Y me parece que es importante porque, como dice, les traigo una cita que está también en este libro de Robert Smith, crítica de arte, importante crítica de arte del New York Times, dice, como crítica llamás la atención sobre ciertos artistas y le das a la gente formas de pensar en ellos. Entonces yo creo que la función del crítico de arte es una función de mediación, de conexión, y que tiene un importante aspecto, si se quiere, pedagógico, ¿no? Y que me parece de alguna forma es algo positivo para la obra de arte, para el artista y para el público. Porque acerca, justamente conecta y acerca con herramientas que permiten pensar esa obra, que permiten pensar un artista, que permite que incluso haya gente que no necesariamente puede estar familiarizada con las artes visuales, y esa mediación les da herramientas para acercarse, para poder comprender, para poder disfrutar, para poder sentir una obra de arte. Y creo que eso también le puede hacer mucho bien a un artista y a su obra para llegar a un público más extenso, ¿no? Y que pueda involucrarse con esa obra desde una mediación que, en mi opinión, tiene que ser profesional, con conocimientos, ¿no? Para que también esa mediación honre esa obra y esté a la altura también de poder acercarla al público. Cuando yo este curso abordó cada artista, cada autor que tratamos, cada teoría, fuimos hablando y acercándonos a distintas obras que conforman la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. En esta oportunidad yo elegí a 3 artistas que forman parte del acervo del MACBA, un poco de distintas generaciones, 3 artistas argentinos, vivos, y que a mí me resultan interesantes por distintas cuestiones, cada uno con 3 propuestas también distintas. Uno es Tulio de Sagastizábal, el otro es Pablo Lapadula y Julia Masbernat. Los voy a ir comentando en este orden, un poco por una cuestión generacional. En el caso de Tulio de Sagastizábal, como el del Pablo de Lapadula, he tenido la oportunidad de escribir comentarios críticos sobre ellos. En el caso de Julia no, pero es un artista que me interesa mucho y forma parte de la colección, así que por eso también se las acerco. Un poco en el caso de Tulio y de Pablo, que he conversado con ellos, he escrito, un poco lo que les voy a ofrecer es un poco algunas de las reflexiones que tuve en su momento cuando escribí artículos críticos sobre muestras en particular de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, Tulio de Sagastizábal es un artista argentino que nació en Posadas, Misiones, en 1948. Tiene una extensa y prolífica carrera, trayectoria. El año pasado una muy importante muestra antológica de él, en Buenos Aires, quienes ojalá hayan podido verla. Y recuerdo haber hablado con Tulio hace no mucho tiempo atrás,
cuando él hizo una muestra, en una galería también porteña, de obras de pequeño formato. Bueno, a mí especialmente me gusta el pequeño formato, es algo que disfruto mucho, y Tulio trabaja en distintos formatos, no es que trabaja solo en pequeños formatos, ¿no? En esa oportunidad había exhibido 28 obras, yo les digo, de pequeño formato, y cuando yo fui escribiendo sobre él, así como yo les digo que hoy en día un poco yo me paro frente a la obra, me paro frente a una muestra, me paro frente al artista para conversar con él, y un poco dejo que me guíe justamente la obra. O sea, no voy con ideas preconcebidas, que supuestamente después la obra viene a ilustrar esas ideas preconcebidas mías. No, es todo lo contrario. Trato lo más que puedo como de despojarme de cualquier idea preconcebida para tratar de alguna forma que la obra me sorprenda, y que la obra me diga y me dicte cuáles son las características, cuáles son, de qué está hablando, ¿no? Para yo poder después para poder pensar y escribir un comentario crítico, que en general, otro punto que para mí es importante, a mí me interesa que un comentario crítico, por más que pueda estar en una revista especializada, o en una revista de cultura en la que de pronto uno puede desplegar todo un bagaje de conocimientos, a mí me interesa especialmente que el texto que puede escribir tenga rigor histórico, académico, pero que pueda ser comprendido tanto por una persona que tiene conocimientos específicos sobre historia del arte, sobre artes visuales, como una persona que no. Para mí esto es un punto importante, porque creo que justamente, por lo que les decía al principio, me parece importante ese rol de mediador que tiene un crítico. Y entonces me parece que a cuantas más personas uno pueda llegar, me parece que, o en mi caso personal, me parece que mejor cumplo con una tarea, con esta tarea, ¿no? Estas son ideas que fui elaborando, desde que voy pensando desde hace muchos años, y estoy cada vez más convencida. Por supuesto que habrá cosas que alguien que tenga más conocimiento de pronto pueda entenderlas más, o pueda ya darlas por hecho lo que uno puede estar diciendo, y quien no, que igual pueda, a través del texto que escribo, tener un acercamiento a esa obra, y que por lo menos le quede la inquietud de decir, mira qué interesante, me gustaría conocer más, o que le queden algunos datos que les despierten curiosidad, y que incluso le permitan, a partir de la lectura de un comentario crítico, tener algunas claves de esa obra o de ese artista. Por eso hoy, y yo en mi caso personal, bueno, utilizo obviamente, tengo permanentemente en mente la historia del arte en general. También trabajo mucho con la literatura, me interesa ciertas cuestiones teóricas, conceptuales, y también muchas veces vinculo las artes visuales con lo literario, porque es otro campo de conocimiento, y que hay muchas obras que permiten también pensarse desde ese lugar. Recuerdo que cuando en esa oportunidad, creo que hace 2 años atrás fue, cuando muchas veces también a mí me gusta mucho hablar con los artistas, tener un intercambio, ¿no? Y hacerles preguntas, y sacarme dudas, y conocer más. Y hay un aspecto que me interesa mucho, que es esa persona, ¿no? Como uno podría decir, la cuestión humana. Entonces muchas veces, cuando hay algún aspecto de esa persona, de ese artista con el que dialogué, que me parece como un rasgo interesante a compartir con el público de su personalidad, también lo menciono, ¿no? Recuerdo que en este comentario crítico que escribí sobre esta muestra de Tulio, me pareció interesante comentar, ¿no? Que él es una persona que le gusta conversar y compartir sus pensamientos. Entonces,
les leo algo que realmente lo puse como al principio del primer párrafo, que en el caso de él fue así. No necesariamente siempre hago una descripción de algún aspecto, si se quiere, de personalidad, pero me acuerdo que algo que me quedó después de la charla de él fue que nunca había hablado personalmente con él, fue qué afable y qué dispuesto estaba a hablar y a compartir. Digamos, me ha pasado con otros artistas, pero bueno, esto por ejemplo en el caso de Tulio yo lo consigné en el texto, y también para acercarle al público de pronto un rasgo que tiene que ver con su personalidad. Había escrito su tono de voz, apacible, en el marco de un rostro de sonrisa amable, revela pensamientos, emociones, experiencias, con la sucesión natural de alguien dispuesto a compartir. Bueno, ya ven, digo, esto lo comento para ver cómo de pronto en una crítica uno va como comentando cuestiones de la obra, del artista, y también la personalidad del artista, que a uno por algún motivo le llamó la atención y lo acerca también al público. Esta obra de Sagastizábal pertenece a la colección del MACBA, se llama Nuevo Meteoro, es un acrílico sobre tela, de una dimensión importante, de 1,98 por 1,40. Y acá ustedes ya, es una obra bastante, se puede decir, representativa de la producción de Sagastizábal. Él considera que, él dice que nunca se consideró les voy a comentar algunos párrafos que yo había puesto en ese momento, respecto de su obra en general, ¿no? Él me decía que nunca se consideró un pintor abstracto, porque su trabajo se aleja del uso racional de formas neutrales, ¿no? Está lejos de una precisión fría, de la reducción de colores, de la pureza, por nombrar algunas características de la abstracción, algunas características ortodoxas de la abstracción del siglo pasado. Él se aleja de estas cuestiones. Entonces él dice que nunca se consideró un pintor abstracto, en ese sentido como de las características más normativas de la abstracción desde su nacimiento. Tulio primero fue figurativo, y en 1997 hizo su primera muestra abstracta. A partir de ahí siguió con la abstracción, y uno puede ver cómo hay varias cuestiones que recorren la obra abstracta de Tulio. Por ejemplo, él se refiere al concepto de precariedad, ¿no? Lo precario, para describir su propio sistema creativo. ¿Qué quiere decir Tulio con precariedad? Él lo habla en relación a cierta cuestión de inacabado, de obra abierta, de imprecisión, que muchas veces que vemos en sus obras. Por ejemplo, tanto en lo cromático, no sé si llegan a ver en esta obra, como por ejemplo hay pinceladas que parecerían que no son totalmente homogéneas o acabadas, ¿no? No sé si ven estas, sobre todo las azules, como si estuvieran un poco como si dijéramos, para darle un color homogéneo le faltó más pintura, ¿no? Por decirlo de una manera así burda, pero que tiene que ver con la estética que él plantea, de lo inacabado, de lo impreciso, de obra abierta. Incluso las geometrías, acá les voy a mostrar, me adelanto un poquito. Miren estas geometrías, ¿no? Estos círculos, estos rombos, no son líneas rectas, precisas. Él trabaja con esto, a él le interesa esta propuesta de la precariedad en este sentido estético, ¿no? Incluso la figura y el fondo, por ejemplo en esta primera que les mostraba, el fondo está trabajado, por momentos cuando uno visualmente lo ve, hasta parecieran reversibles figura y fondo. Es otra cuestión que él trabaja intencionalmente. Y el fondo, no sé si se llega a ver en estas obras como en otras, está también todo trabajado, son todas una multiplicidad de líneas rectas, paralelas, muy finas,
que está todo trabajado con esas líneas, el fondo. En esta obra, la obra del Magba es una obra de gran formato, pero en esta otra que yo les mostraba, en esta, que es una obra de pequeñas dimensiones, de 24 por 18 centímetros, por ahí se nota mejor este trabajo del fondo, de las líneas, esta cuestión de lo inacabado, si se quiere, de la pincelada, cómo no son perfectos esos círculos. Y incluso estos círculos quebrados, ¿no? Él va trabajando con esta propuesta, estos círculos aparecen de distintas formas. Estos círculos quebrados también, él nos está diciendo de alguna forma que él está mirando, o él miró a las vanguardias históricas, miró a la abstracción histórica, él miró Mondrian, estos círculos quebrados recuerdan también a la obra de Sonia Delaunay. Él los toma, los mira, y le plantea su propio sistema creativo, su propia poética, a través de modificar, de tomar la geometría y de hacer con ella este sistema abierto, impreciso, inacabado y muy lúdico. La geometría de Sagastizábal tiene un importante componente lúdico, y por eso es parte de ese juego, ¿no? Tiene que ver con estas líneas ortogonales imprecisas, con estos contornos titubeantes, con los colores que resultan de mezclas. También en su obra está muy presente la idea de pattern, y que tiene que ver también con un juego, ¿no? Por ejemplo, acá les traje una obra para mostrar esta cuestión, se llama Colorama, es de 2017, y está formada por 24 piezas, que él muchas veces, las piezas, conforma una obra con distintas piezas, y que las va combinando de distintas maneras, ¿no? Esta las combinó así, me acuerdo, hay otras que toma distintas piezas, y estas mismas las puede ir combinando de otra forma en otra obra. Trabaja por series, es otra característica del trabajo de Tulio, y ya ven qué importante que es en su trabajo toda la cuestión cromática, ¿no? Hay un importante trabajo con los colores, con los efectos ópticos que se generan. Y me acuerdo que en esa oportunidad, cuando hablé con él, me decía, uno está animado por ese espíritu de juego, dice Tulio, de placer de pintar. Busco transmitir la vitalidad que es el acto de pintar. Un poco esta cita condensa la poética de Tulio, de juego, de tomar la abstracción, de tomar la historia de la abstracción, pero jugar con eso, con las figuras geométricas, con los colores, con las líneas, y a partir de eso uno puede reconocer entonces cuestiones, como las que les vengo comentando, propias de su poética. Acá también incluí una obra que se llama Nada ocurre dos veces, que es de 2003, que es patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes, la Argentina. Laura, un segundo, nos quedan 10 minutos. ¡10 minutos! ¡Chau! Tulio, tengo que cambiar por Pablo Lapadula. Pero bueno, ya dije todo lo que quería comentar de Tulio en este breve tiempo. Habría mucho más para decir. Pablo Lapadula es otro artista argentino, nació en Buenos Aires en 1966. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Combina por completo el arte con la ciencia. Él es un artista que puede muy bien pensar el arte desde la ciencia y la ciencia desde el arte, ¿no? Tiene esa gran capacidad, que no es fácil, y no son muchos los que logran hacerlo.
Esta obra que vende Pablo es una obra, es colección del MACBA, se llama Humo sobre papel. Les cuento rápidamente cómo trabaja. Trabaja con humo de vela sobre papel. Es una técnica que él inventó. Él va trabajando con el pábilo de la vela y es el humo el que va haciendo la obra. La herramienta de él es el humo de la vela. Con una vela, como si la vela fuese el pincel, él va con el humo, incluso va cambiando los pabilos de la vela para ir logrando distintos grosores, como si cambiara de distintos pinceles que le permiten pinceladas más finas o más gruesas. Él me contaba en una oportunidad que él mira la naturaleza a través de la lente de la geometría, ¿no? Y que los pinceles son, como les decía, las pequeñas velas, y es el humo, no el fuego, el que pinta. Las obras entonces están tiznadas. Yo acá les traje para compartir 2 tipos de producciones, que en un momento, hace poco, hubo una muestra en una galería porteña, estas en blanco y negro, que son de mayor tamaño, que parte de un boceto en grafito para hacerlas, y las va trabajando capa por capa, veladura por veladura. Es un gran trabajo el que hace. Ya ven con cierta dureza, de líneas rectas, geométricas, pero una geometría que se suaviza por esa textura que le otorga con esta técnica del humo de la vela. Acá otro grupo de obras que él trabaja tiene que ver más con lo cromático, y en esta muestra que había hecho, se llamaba Humo sobre vanguardias, porque había ciertas cuestiones que remitían a artistas de vanguardia. Por ejemplo, miren esta obra, si no les recuerda, a Eisenberg. Y acá en las de color trabaja con la vela, con el humo de la vela, y con acuarela. Así que bueno, un artista muy interesante, con una técnica muy propia. Y él me decía en esa oportunidad, dice, el arte y la ciencia buscan comunicarse porque la época lo pide, porque esta época lo pide más que nunca, y dice, la ciencia, me decía, es un problema de ideas, y el arte contemporáneo, sobre todo, el arte contemporáneo, también es una cuestión y un problema de ideas. Y él realmente él dice que muchas veces los científicos no llegan a ver cómo, así como la ciencia produce ideas, cómo el arte también es un campo de conocimiento que permanentemente, desde su lógica y desde su dinámica, también propone nuevas ideas que son posibles que otros campos se nutran con las ideas del arte. Bueno, y el último artista, Julia Masbernat, nació en 1973 en Buenos Aires, es diseñadora gráfica, estudió con Tulio de Sagastizábal, con Jorge Guggenmeyer. Es una artista, yo les voy a ir mostrando, esta es la obra que tiene en su colección el MACBA, es una serigrafía de 2012, se llama serie Acoples Visuales, y me parece una artista muy interesante, porque ella trabaja en la intersección entre arte, diseño y oficios, gráficos y audiovisuales. Le interesa tanto el trabajo manual como la producción digital, las exploraciones de la materia y el color, diversas técnicas y medios, y trabaja mucho con el entorno urbano. Por eso vemos que acá, por ejemplo, en esta cuestión de trabajar con lo material, con distintas herramientas, entre el diseño, el arte, el oficio, acá pasamos de una serigrafía, que es una técnica de reproducción, de grabado, con estos dibujos, que ella los llama dibujos involuntarios. Esto es acrílico sobre papel calado a mano. Esto, imagínense estas tiras de papel calado a mano, de acrílico, formando sobre una pared. Miren la composición que logra. Yo digo que en Julia encuentro mucha musicalidad, me remite a cuestiones que tienen que ver con el área
de la música en el caso de ella. A mí estos dibujos involuntarios me parecen, me interesan mucho. Acá, por ejemplo, este otro dibujo, que se llaman formas fugaces, está hecho sobre MDF, que es como un tipo de madera, pero también, o sea, con otra materialidad y con corte láser. Miren cómo ella va creando estas composiciones de una geometría muy personal, muy dinámica, muy orgánica. Julia hizo una muestra en el 2016 en el MACBA, ¿fue? Creo que en 2016. Esta es una de las obras que presentó, esta es una de las, es una de las salas del MACBA, y acá ven cómo, por ejemplo, esta obra está colgada como una instalación también, ¿no? Julia dice, en mi trabajo ensayo una geometría deforme e intranquila. Por ejemplo, la serie de dibujos involuntarios surge a partir de la observación de los accidentes geográficos urbanos, pavimentos derretidos, cables enredados con plantas, hierros retorcidos y muchos otros fragmentos. Estas situaciones donde la naturaleza mutante y la fragilidad de los materiales se manifiesta de manera grotesca, nutre el imaginario desde el cual desarrollo esta serie de no pinturas. Esta es una cita de ella. Laura, nos están Sí. quedando 2 minutos. Listo. Les dejo esta obra de Julia, este collage. Bueno, no sé, tenemos un minuto más, ¿querés cerrar? Muchísimas gracias de nuevo lo que les dije, a Aldo Rubino, a vos Jorgelina, a quienes participaron, para mí fue un gran gusto. Si quieren contar qué les pareció, quieren hacer llegar al museo algo por escrito, la verdad que para mí fue un gusto y aprecio el gran interés de ustedes, aprecio el acompañamiento en estas 4 clases, y espero realmente que este acercamiento a distintos artistas, a distintas teorías del arte, les haya servido, y bueno, les haya despertado asombro, ¿no? Que creo que es algo muy importante siempre de mantener en la vida. Gracias por todo. No, bueno, muchas gracias a vos, gracias a todos por participar. Si quedó alguna pregunta pendiente y quieren enviarla a mi mail, yo se las podré reenviar a Laura y serán contestadas. Muchas Perfecto. gracias, los estaremos invitando para otras actividades. Gracias Laura, adiós a todos. Gracias a todos, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias.